Leamos y aprendamos juntos. Un encuentro para aprender, conocer y compartir. Importante que estemos con la consigna de dejar una huella en otras personas, de que nos recuerden por actividades positivas que estamos haciendo. Y qué mejor que poder compartir estos videos para aprendizaje de todos. Y hoy nuestro tema se trata de iglesias difíciles de visitar. Miren que pensamos que llegamos a un sitio y es tan fácil ir a una iglesia, y así como a veces teniendo la iglesia al lado de donde estamos no la visitamos, también hay lugares que son especiales, que son obras de arte, que son museos, que son esos sitios particulares donde podemos estar, podemos visitar, pero aquí, por ejemplo, tenemos unas difíciles, y la categoría de estas difíciles entonces las vamos a ver por separado. Entonces tenemos unas iglesias difíciles por su ubicación aislada, y son estas iglesias de la Libela, talladas directamente en la roca, ubicadas en una zona montañosa y remota. El acceso puede ser complicado y largo. La Libela es recordada principalmente como el genio inspirado que construyó el gran complejo de iglesias. No se construyeron hacia arriba, sino hacia abajo, excavadas en el suelo. O sea que fueron allí a la roca de roja y las abrieron. Y allí formaron esas iglesias que son muy especiales. Y estas iglesias están conectadas por túneles y pasajes subterráneos, que según relatos tradicionales fueron diseñadas para replicar todo el contexto de Jerusalén. Y la idea de crear una nueva Jerusalén era para que muchos peregrinos que no podían viajar a Tierra Santa vinieran cada año acá, especialmente durante las festividades de la Navidad ortodoxa etíope. O sea que estas iglesias quedan en Etiopía y han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y hay 11 iglesias en la Libela en total, y cada una de ellas con características únicas y una rica simbología cristiana. Las más famosas son estas dos: la iglesia de San Jorge, que forma una cruz, y Betet Medaje Alén, que es la más grande de todas. Imagínense ustedes cuánto tiempo trabajando, construyendo, excavando sobre todo, abriendo estas fosas inmensas para poder construir estas iglesias. Y por supuesto, qué importante y qué interesante fuera que pudiéramos ir a visitarlas. Pero como les digo, estas es una de las difíciles de visitar por su ubicación. Y hay muchos peregrinos porque esa fue la idea de construir estas iglesias allí. Fue para que estas personas, como les comentaba, que no pudieron o que no pueden ir a Tierra Santa, lleguen acá y hagan sus oraciones y su peregrinaje. Y no se ve una multitud tan inmensa porque como están conectadas entre ellas, pues unos están en unas iglesias, pasan a otras, y allí pueden perfectamente orar y tener ese encuentro espiritual tan valioso. Iglesias de la Libela. Aquí se observan los túneles. Y de verdad que este es un trabajo de ingeniería, de arquitectura, de precisión. Es un trabajo especial.
Cuando uno observa estas imágenes, uno dice, ¿en qué momento el ser humano pudo construir esto? ¿Y esto en honor a quién? En honor a Jesús, a este gran hombre maravilloso, a este ser que nos vigila, que nos cuida, que nos ama. Difícil, sí, de llegar allí. Están aisladas, están en la montaña, en la roca, pero difícil, pero no imposible. Miren, y todas, como se dieron cuenta, están en este color tierra. ¿Por qué? Porque es la misma roca tallada, la misma roca esculpida, la misma roca hecha iglesia. Es un trabajo supremamente valioso y hermosísimo. Ojalá pudiera uno ir hasta allá y conocerlas. Pero bueno, aquí se las traigo para que por medio de estas imágenes, por lo menos, nos enteramos que existen y sabemos que hay un pedacito de mundo que está allí excavado en la tierra llamándonos a un peregrinaje. Pero también tenemos algunas iglesias que son difíciles de visitar por su altura y su acceso físico. Y aquí nos encontramos con estos monasterios de Meteora. Estos monasterios, también patrimonios de la humanidad, se encuentran en el centro de Grecia, en Tesalia. Actualmente quedan 6 monasterios activos de los más de 20 originales. Y son monasterios impresionantes, cristianos ortodoxos construidos en el siglo XIV sobre pináculos de piedra arenisca. También son conocidos como suspendidos en el aire. Ofrecen vistas espectaculares y albergan muchísimos frescos bizantinos. Recordemos que se usa esta palabra fresco para los cuadros, para estas obras de arte importantísimas. Los monjes usaban estos sitios para aislarse del mundo y rezar en paz. Buscaban protección, soledad, alejarse de invasiones y conflictos. Porque miren, volvemos a lo que les decía, ¿cómo fue posible que esta obra de arte, esta iglesia, este monasterio lo pudieran construir allí, en esa roca? Parece imposible, ¿verdad? Pues bien, todos estos fueron construidos sobre pilares de roca altísima. Tienen hasta 400 metros de altura y parecen flotar sobre este valle. Antes solo se podía acceder a ellos por cuerdas, pero hoy hay escaleras que permiten llegar allí, pero es muy exigente. Hay excursiones organizadas que llegan hasta la base de la roca y luego tienen que subir muchas escaleras que fueron talladas sobre la misma roca. Y como en todas estas iglesias, pues se requiere el uso de ropa muy recatada, pantalones largos, mujeres de faldas largas o de pantalón. Y generalmente exigen todo esto y no permiten el ingreso de personas que estén en diferente forma de vestir. Estos son los monasterios de Meteora, no se nos olvide, en Grecia. Y hay otros difíciles por el esfuerzo físico y la altura. Tenemos el monasterio Taxán, llamado Nido del Tigre. Se encuentra en el valle de Paro, en el reino Bután, situado en el Himalaya. ¿Se imaginan? Estamos hablando de sitios que para nosotros son lejísimos, casi inconcebibles llegar allí, en el Asia del Sur. Y es un templo sagrado para los budistas. Se construyó en 1962. Literalmente está colgado de la montaña.
Este monasterio se encuentra a más de 3.000 metros de altura y cuelga más de 700 metros sobre el Valle Sagrado de Para, así se llama el lugar donde se encuentra. Como ven, está pegadito a la pared de la montaña, prácticamente suspendido en el aire, y obviamente no se puede llegar allí en coche. Hay que caminar aproximadamente de 2 a 4 horas subiendo. Por eso se dice que es muy difícil por el esfuerzo físico que implica llegar allí. El sendero es muy empinado, pero tiene unas vistas increíbles. Es uno de los sitios religiosos más importantes del budismo tibetano. Miles de peregrinos lo visitan cada año y ha sido reconstruido varias veces después de algunos incendios y considerado uno de los lugares más fotografiados de Asia. ¿Se animan a ir? Qué interesante, qué importante y qué imponente es este sitio. Miren, es que dice uno, ¿cómo puedo llegar allí? ¿Cómo lograron construirlo? Que es lo más impresionante, por lo menos a mi forma de ver. Pero también tenemos unos que son difíciles de visitar porque están completamente aislados, como el monasterio de San Antonio. Es un monasterio copto ortodoxo que se encuentra en el oasis en el desierto oriental de Egipto. En un oasis, sí, como les digo, está oculto en las profundidades de las montañas del Mar Rojo. Este monasterio fue creado por los seguidores de San Antonio, que es el primer monje cristiano. El monasterio de San Antonio, es uno de los más importantes de Egipto y ha influido fuertemente en la formación de varias instituciones coptas y ha promovido el monasticismo en general. Varios patriarcas del monasterio y varios cientos de peregrinos los visitan a diario, a pesar de que queda tan aislado. Lógico, para nosotros está lejísimos. Pero podría uno pensar en la posibilidad de conocerlo más a fondo. Está escondido, como les digo, en las profundidades de las montañas del Mar Rojo. Se encuentra cerca al Cairo y se puede llegar desde esta ciudad a solo 5 o 6 horas en carro. Fue fundado por los seguidores de Antonio el Grande, un monje cristiano primitivo. Es uno de los más importantes de Egipto y también ha influido notablemente en la formación de varias instituciones coptas. En el año 2002, el gobierno egipcio inició un proyecto de restauración que duraría 8 años y costaría $14,5 millones, porque al interior hay unos frescos espectaculares. Estas imágenes son hermosísimas y están allí en paredes y en techo. Es algo impresionante cómo estas figuras son tan importantes y cómo nos recuerdan a nosotros esta historia de nuestra fe, de lo que es la esencia. El monasterio actual es una aldea autosuficiente con jardines, un molino, iglesias, y se ha convertido en un destino popular para los egipcios, ofreciendo a todos retiros religiosos y excursiones familiares. También tenemos esta iglesia que es complicadísima de visitar por el clima y el transporte. La iglesia de la Transfiguración en Kizhi, al noreste de Rusia. Se dice que esta iglesia del siglo XVIII fue construida sin un solo clavo y cuenta con 22 cúpulas. Esta iglesia tiene 37 metros de altura y fue construido por artesanos que se inspiraron en antiguas y algunas misteriosas tradiciones de la construcción en madera.
durante décadas se encontraba en pésimas condiciones y especialistas y burócratas a veces se enfrentaron por los planes de restauración debido a lo singular de su arquitectura. Como les digo, con estas 22 cúpulas que tiene y con su forma tan particular y está construida solo de madera, era muy difícil la restauración. El proceso de conservación requirió numerosas comisiones de consultas con expertos internacionales. Y finalmente la restauración comenzó en el año 2011, utilizando una estructura metálica preexistente para sostener la bóveda central y permitir la restauración sin necesidad de desmontarla. Cada una de las aproximadamente 40.000 tejas del tejado se restauró de manera individual y en algunos casos se sustituyeron por otras elaboradas con técnicas tradicionales. Como resultado, solo se reemplazó el 36% de la estructura de madera. La iglesia no tiene calefacción y tradicionalmente solo se utilizaba para los servicios religiosos de verano. Pero ahora se celebra únicamente una vez al año, el 19 de agosto, que es el día de la fiesta ortodoxa de la Transfiguración. Se encuentra ubicada en una isla remota donde solo es accesible en ciertas épocas del año. Y como les digo, pues ahora solo el 19 de agosto hay allí ingreso. Pero podemos conocerla por medio de estas imágenes y darnos cuenta de lo majestuosa que es esta iglesia, lo hermosa y su construcción tan particular. Y bueno, miren, hay una también muy difícil de conocer por las restricciones políticas, y es la iglesia del Chilgol, que es uno de los dos principales templos protestantes en Pyongyang, Corea del Norte. Ya se imaginarán por qué es tan difícil la restricción, sobre todo por aspectos políticos y más que todo para viajeros. Según Corea del Norte, la iglesia fue destruida en junio de 1950 al comienzo de la Guerra de Corea por un bombazo estadounidense. Y Kim Do-son ordenó que la iglesia fuera reconstruida en el lugar donde había estado la iglesia original. Esta reconstrucción se llevó a cabo en 1989. Y aunque es una iglesia, muchos observadores externos consideran que su funcionamiento está fuertemente controlado por el Estado y puede tener un papel simbólico o político más que religioso. El acceso a esta iglesia está fuertemente controlado. No puede uno moverse libremente ni visitar lugares sin guía oficial. Y cualquier comportamiento que sea considerado inapropiado puede tener consecuencias serias. La libertad religiosa allí es muy limitada y los espacios como esta iglesia están muy vigilados. En resumen, el riesgo viene del entorno político legal y no del edificio. Así que, bueno, la conoceremos aquí porque creo que es una de las pocas que no me llamaría la atención ir a conocer, pero es bueno saber que existe. Esta iglesia pertenece a la Federación Cristiana de Corea. Tiene una congregación realmente pequeña, alrededor de 150 o 200 personas. Los servicios religiosos suelen ser accesibles para todos, pero como les digo, todo bajo un estricto control gubernamental. Interesante, ¿verdad? Y así como vimos esas, tenemos esta que es muy difícil de visitar por la cantidad de visitantes. Y se trata nada más ni nada menos de la Capilla Sistina. Es una capilla del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del Papa.
Es la estancia más conocida del conjunto palaciego y también forma parte de los museos vaticanos. Originalmente servía como capilla de la fortaleza vaticana y era conocida como Capella Magna. Actualmente, la Capilla Sistina es la sede del cónclave, la reunión en la que el colegio cardenalicio elige a un nuevo papa. La forma de la Capilla Sistina se debe principalmente a su espectacular decoración, los frescos que tiene, sobre todo la bóveda, la parte superior, el techo. ¿Por qué? Porque allí encontramos unos frescos de Miguel Ángel preciosísimos, hermosísimos. La creación del universo es esta, donde la figura siempre nos ha dicho que allí está representado Dios entregándole al hombre el ser, la vida. Es el simbolismo que ya hemos visto en algunas obras de Miguel Ángel, ¿recuerdan? Y lo mismo, esta pared que se encuentra allí en el altar es el juicio final. 2 obras realizadas por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, espectaculares. Esta obra del juicio final la tenemos que ver más de cerca, analizarla. El arte en estos frescos nos deja muchas enseñanzas. La restauración de esta capilla, que han sido varias, pero una de ellas se llevó a cabo en 1990, demostró el increíble dominio técnico que tenía el artista y pintor, ya que realizar estas figuras resultaba muy difícil por el techo ovalado, por esta bóveda y el gran tamaño de las figuras y la dificultad para aplicar cualquier pintura siguiendo, como les digo, la curvatura de los techos. Esto ha hecho que esta capilla sea única, especial y excepcional. No es remota, no es imposible de visitar, está a nuestro alcance, pero es difícil por las enormes multitudes de personas que visitan, largas filas para el ingreso. Los que hemos tenido la oportunidad de ir, pues sabemos que hacemos la fila con el amor más grande y con las ganas de visitar esta famosa capilla, que cuando entramos allí, siendo un espacio pequeño, quedamos sorprendidos de la hermosura y de esa paz que se siente allí. Y luego de ver estas, pues tenemos unas iglesias que son sorprendentes, como esta, la iglesia Hallgrímskirkja. Es una iglesia de rito luterano situado en la capital de Islandia. Es frecuentemente definida como la Catedral de Reykjavik debido a su tamaño y apariencia, pero en realidad no es una catedral sino una iglesia. Su diseño fue inspirado en las columnas de lava volcánica. Parece una nave espacial o un órgano gigante. Es uno de los edificios más icónicos de Islandia y al fondo se podrán observar estos cambios de luces maravillosos que solo se observan en algunas partes del mundo. El cielo de 1000 colores. Y en noches particulares, y uno de esos sitios privilegiados es Islandia. Y miren esta capilla, la capilla de los huesos. Es un osario que forma una pequeña capilla interior contigua a la iglesia de San Francisco en la ciudad de Évora, en Portugal. Imagínense, está decorada, como lo ven aquí, con miles de huesos humanos reales. Las paredes están literalmente cubiertas por cráneos. Esta capilla, situada, como les digo, junto a la iglesia de San Francisco, es conocida mundialmente por su decoración única, compuesta casi en su totalidad por huesos humanos que cubren las paredes y el techo. La capilla de los huesos representa una reflexión sobre la mortalidad y su mensaje sigue resonando siglos después de su construcción. Impactante, ¿no? No sé si
todos seríamos capaces de entrar allí, de observarla, de analizarla, pero vale la pena saber que existe. Y no podíamos dejar atrás esta maravilla de iglesia de la Virgen del Rosario de las Lajas, en Colombia, sí, que parece un castillo y es el santuario de Nuestra Señora de Lajas ubicada en Ipiales, Nariño. Esta impresionante obra de estilo neogótico fue construida sobre el cañón del río Guaitará, conectando ambos lados mediante un puente templo de 50 metros de alto, lo que le da su aspecto de fortaleza y caracterizado por sus altas torres puntiagudas. Construido entre los años 1916 y 1949. Suspendida allí sobre este cañón de más de 100 metros de profundidad, lo que acentúa su apariencia de castillo flotante. Este lugar es centro de peregrinación surgido a partir de la aparición de la Virgen María en el siglo XVIII. Y es considerada una de las iglesias más bellas del mundo y se ilumina espectacularmente en las noches. Y queda, sí, aquí en Colombia. Y ojalá que esta sí la hayamos conocido todos. Y los que no han tenido la oportunidad, los invito a ir a conocerla. Es un viaje muy agradable, un poquito de frío, pero nos reconforta llegar a este sitio tan espectacular y poder hacer esta visita. Bueno, y aquí me despido con este tema particular del día de hoy: iglesias difíciles de visitar. Espero que hayan aprendido algo, espero que el tema les haya gustado e interesado y sobre todo espero que lo compartan. Compartan este video para que otras personas también puedan conocer estos aspectos particulares. Y por hoy, leamos y aprendamos juntos se despide. Los espero en una nueva actividad.